y parezco a Eva H. luego. Bueno, lo que quiero decir es que mi madre entendió que si yo me convertía en farandulera, me convertiría en una marioneta manipulada por algún desaprensivo explotador. ¡Ja! Como si en otras profesiones no sucediera lo mismo, ¿verdad? Ay, en fin, menos mal que yo lo tenía muy claro, pero sí, eso sí, me pasé mucho tiempo sin saber qué hacer con mi vida. ¿Y todo por qué? Porque en casa no querían saber nada de mi sueño, mis padres no me apoyaban y la poca autoestima que podía tener, se fumó. Como el dolor de cabeza con la aspirina efervescente, igual. Entonces, empecé a dar tumbos, no sabía qué hacer con mi vida y para joder a mi madre, dejé de ir al Insti. Y me pasaba los días en casa de los colegas, que como yo, también habían dejado de ir al Insti. O de bar en bar, haciendo algún que otro trapicheo. Y en el cine, la cantidad de películas que pude ver por aquel entonces, sí. Mis favoritas, las musicales. Fama, Grease, All That Jazz. Yo soñaba con ser como ellas. En fin, que a la edad de 15 o 16 años, mi madre decidió llevarme a la orientadora. Qué desorientada estaba. La orientadora, quiero decir. Pero bueno, yo creo que en general el mundo entero está muy desorientado. Porque, si no, ¿cómo os explicáis que un tal Bush sea el presidente de Estados Unidos? Y por extensión del mundo entero. Eso es porque el mundo está muy desorientado. En fin, que me llevaron a la orientadora, que ella hacía lo que podía, y me dice, nena, con estas notas, lo único que se me ocurre es una formación profesional. Formación profesional. Y me orientó, sí, me orientó hacia las supuestas carreras femeninas. Vean. Peluquería. ¡Oh! Buenos días, querida. ¿Cuánto tiempo? Hay que ver qué pestañas tan bonitas tienes. Lástima que tu pelo sea tan triste y apagado. Anda, córtame las puntas y déjate de rollos. ¿Y no prefieres que te haga una permanente? Que me corten las puntas, te he dicho. Lo que me entraban ganas eran de cortar cabezas. ATS. Solo de pensar la cantidad de sangre que podía llegar a ver en mi vida, me daba un mal. Secretaria. No tenía las suficientes pulsaciones en los dedos. ¡Oh, qué pena! Entonces dije, me pondré a trabajar, olvidando así mis sueños. Sí. Hasta que dije, ¡basta! No pienso perder ni un solo minuto más de mi tiempo haciendo cosas que no me gustan. Solo tengo esta vida y he de aprovecharla. Entonces dije, nena, ¿cuál era tu sueño? ¿Ser actriz? Pues a por ello. Y me puse a buscar escuelas de teatro. Todas eran carísimas, pero no me importaba. Seguiría trabajando. No me importaría ser una explotada más en el mundo laboral. No. No me importaría tener que madrugar. Y no me importaría no poder salir con mis amigos todo lo que quisiera. Nada tendría importancia. Estaría realizando mi sueño. Sí, nena, porque puede que pienses que en esto de la farándula basta con tener un físico, que yo lo tengo, ¿verdad? Pero, nena, como no tengas una preparación, nada de nada, ¿eh? Nada. ¿O acaso te crees que, no sé, por ejemplo, Ana Obregón? Ana Obregón, ¿tú crees que es Ana Obregón por su físico? Bueno, igual no es un buen ejemplo. Nicole Kidman. ¿Acaso os pensáis que Nicole Kidman es Nicole Kidman porque es Nicole Kidman? Pues no. Nicole Kidman es Nicole Kidman porque se empeñó en ser una gran actriz y porque se preparó para ella. No como esa, que recuerdo el primer casting al que me presenté. La chica que iba delante de mí se presentó de esta manera.
Hola, yo me llamo María José Sandoval y soy actriz en un coro en una revista y busco un papel en plan actriz, porque yo soy muy culta y muy preparada y quisiera hacer, no sé, pues una obra tipo Las Leandras de Shakespeare o en una película haciendo de novia de Rambo. Y por favor, abstenerse de llamarme los que solo estén interesados en mis 2 tetas. ¿Tú te crees que es una manera de presentarte para buscar un trabajo? Aunque sea para hacer una película. En fin. Pero si algo he aprendido a lo largo de todos estos años, es una cosa. Que por lo único que merece la pena luchar es por un sueño. Que nadie tiene el derecho a arrebatarlo y que solo tú puedes saber cuál es y solo tú puedes lograrlo. Y un día, viendo otra de los musicales, Chicago, oí esta canción. Y esa canción decía, sueña con la vida que quieres y podrás vivirla. Y desde entonces yo me aplico el cuento. Y aquí estoy, querida, viviendo como puedo, sí, pero viviendo de mi sueño. Y eso no hay nada que me haga más feliz. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido a lo largo de todos estos años? Yo, sinceramente, querida, no me puedo quejar. He conseguido de la vida todo lo que ambicionaba. E incluso un poquito más, si cabe. ¿Ah, sí? Tú sabes que mis notas siempre han sido inmejorables, ¿verdad? Sí. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabía administrar mi tiempo. ¿Ah, sí? Organización, querida, organización. No creas que a mí no me gustaban los chicos o no me gustaba salir. Pero no por eso iba a dejar mi vida abandonada en una cuneta, como si de una maleta vieja se tratara. Anda que no eres cursi a veces, ¿eh? No, querida. ¿No? No, querida. Yo tenía talento. Y la suerte de tener unos padres que siempre creyeron en mí. Desde pequeñita me lo decían, creemos en ti, creemos en ti. Y yo les escuché. Y así me va de bien, que no hay más que verme. Exudo autoconfianza. ¿Exudas? He terminado la carrera de Derecho con notas excelentes. Y no creas por eso que no he tenido tiempo de enamorarme, de divertirme, de viajar. No lo creas. No lo creo. No lo creas. No. Ahora soy abogada. ¿Abogada? Una buena abogada. Una gran abogada. La mejor abogada